Zambrano Pasquel a fin de que presente su alegato inicial al tribunal. Muchísimas gracias, señores jueces del tribunal, señor fiscal. Para efecto del registro, soy Alfonso Zambrano Pasquel. Está también mi credencial de abogado debidamente presentada. Señor sargento Héctor Salinas Riva, el abogado Hugo Pasquel también actúa como abogado codefensor. Yo he escuchado con detenimiento el alegato de apertura de la Fiscalía. A mí me corresponde hacer lo mismo. Sobre esto dijo el tribunal, el señor presidente, con acierto o juez sustanciador, que el sargento Héctor Salinas Riva llega a la audiencia en calidad de ciudadano inocente. Como decía mi mentor y amigo, el maestro Jorge Zavala Vaquerizo, cuando un ciudadano está sometido a juzgamiento, nada tiene que probar. La carga de la prueba le corresponde al Estado a través de la Fiscalía General. Y algo que es importante destacar y aclarar, han pasado 4 años desde ese procedimiento perverso que creó un falso positivo con respecto al sargento Héctor Salinas Riva, que estuvo un tiempo con arresto domiciliario y que ustedes aprecian que él está compareciendo a la audiencia con su uniforme de policía en servicio activo, porque él sigue siendo o pertenece a la policía, y él en su momento, siendo su declaración un medio de prueba de defensa, porque me ha comentado, me visita, los reconocimientos que sigue recibiendo hoy por su actuación en cumplimiento del deber. Son más de 20 años en que Héctor Salinas ha prestado servicio a la policía con múltiples reconocimientos. ¿Y por qué se arma un falso positivo? Yo tengo 2 hipótesis probables. La primera, porque él trabajó aparte del servicio urbano, migración, trabajó en una unidad de inteligencia de la policía, donde se descubren muchos delitos. Y otro tema sensible es porque Héctor Salinas también trabajó en una unidad de investigaciones, una unidad de investigaciones internas de la propia policía, donde seguramente tuvo que hacer en cumplimiento de su obligación informes que pudieron haber causado con justa razón la afectación de derechos de algún miembro de la institución. Yo he preguntado cuando me visita por qué razón se crea un falso positivo. Además que, como en su momento decía Emilio Sandoval Huertas, el primer filtro de selectividad es la policía. Luego están jueces, fiscales y sistema penitenciario. Y para la policía, como primer filtro de selectividad, lo decía también el profesor Alessandro Barata, lo más fácil es dirigir su accionar en contra de personas de su misma condición, y en este caso incluyendo a un servidor policial, que en 4 años aún no le dan la baja y sigue prestando servicios y sigue obteniendo reconocimiento. Pues bien, la Fiscalía, señores jueces de este tribunal, no tiene un caso contra Héctor Salinas. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, el objeto de un proceso penal es una conducta penalmente relevante. Y como se dice en el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, el sistema penal también debe crear mecanismos de contención para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. En el relato que yo escuchaba de la Fiscalía, y ustedes también se preguntarán, si como dicen en ese informe que forja un falso positivo, el sargento Salinas estaba prestando auxilio a una organización criminal, ¿por qué no se lo detuvo en ese momento? Pues cuando supuestamente les permitía el pase generando impunidad. ¿Por qué eso hubiese sido, verdad, detenerlo en caso de delito flagrante? Y ustedes incluso van a apreciar que en su momento, no lo ha dicho la Fiscalía, lo digo yo porque he leído folios de un proceso como de 20 cuerpos, donde incluso llegan a sostener que él iba a 2 domicilios
para reunirse con la organización criminal. Esos dos domicilios, señores jueces del tribunal, son de las tías del sargento que fallecieron en tiempos de COVID. Ahora, de cara a la realidad, ya veremos en el momento de la prueba, que no se ha hecho una confrontación de la voz de Héctor Salinas, a quien no le pidieron el registro de voz para asegurar que efectivamente la voz que aparece como registrada es la voz de Héctor Salinas. Y eso podría ser, de acuerdo con la Constitución, constituir una prueba ilícita y como frutos del árbol envenenado, lo dice el 76, numeral 4 de la Constitución y también el Código, como frutos del árbol envenenado el contenido. Pero eso no lo estamos planteando en este momento y voy a decir por qué. En el proceso de ejecución de un delito hay lo que el maestro Jiménez Azúa llamaba el iter criminis, el proceso de estructuración de un delito. Allí que hay la ideación, alguien se imagina mentalmente la posibilidad de cometer un delito, puede haber la planificación, la organización, luego las resoluciones manifestadas para ir en la etapa intermedia, luego el principio de ejecución del delito, luego la consumación del delito y el agotamiento. Todo lo que haya ocurrido en la fase interna de ideación, de planificación, de poner la posibilidad de llegar a cometer delitos, pertenece al ámbito del fuero interno. Hay una expresión latina, cogitationes nemo patitum. Los pensamientos no pueden ser penalizados, porque eso es confundir dos entidades ontológicas, el pecado con el delito. Pero además, si ustedes revisan objetivamente la transcripción de las conversaciones que se le atribuyen al sargento Salinas, en ningún momento aparece un acto, por ejemplo, de resolución manifestada, por ejemplo, para tráfico de drogas, y aquí hace un momento escuché hasta de un tema de transportación de marihuana. Si fuese cierto, ¿y por qué la policía no intervino y lo detuvo a todos, incluyendo al sargento Salinas? Porque eso ha sido forjado por la policía. Otro tema interesante. Ustedes, y ya veremos qué dicen los peritos que hicieron la transcripción de los mensajes de teléfono, no aparece ni siquiera resolución manifestada para un tráfico de drogas ilegales, no aparece una resolución manifestada para tráfico de armas, no aparece una resolución manifestada para cometer actos de sicariato, secuestro de personas, asaltos a bancos. Hay que entender y comprender que la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, que es del año 2000 y que ha sido también ratificada por el Ecuador, habla de grupos estructurados que tienen el carácter permanente para cometer ciertos y concretos delitos. Es decir, la ideación, la planificación, la resolución manifestada, que están en el ámbito del fuero interno, no son punibles. No son punibles. Ahora, la práctica de actos idóneos conducentes de manera inequívoca a producir un resultado que constituye un acto de tentativa, pero existen esos actos idóneos probados en el proceso, no supuestos por la Fiscalía y no afirmados maliciosamente por los investigadores. No existen. Como decía ese gran fiscal general, el doctor Edmundo Durán Díaz, lo que no está aprobado en el proceso legalmente no existe. Y uno de los más importantes penalistas y procesalistas, el profesor Claudio Roxín, que todavía vive, 90 y tantos años, dice, y eso no lo entienden no solo los fiscales ecuatorianos, el fiscal en general. El mejor fiscal, ¿cuál es? El que busca la verdad, no aquel que se ensaña en acusar siempre. Además que penosamente se mueve la eficiencia operativa de la Fiscalía analizando cuántas veces acusó y cuántas condenas obtuvo. Pero eso no es el rol de la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que actuar con objetividad, buscando los elementos de cargo y los elementos
descargo. Por eso yo empecé diciendo, en el caso concreto del cabo Héctor Salinas, no tiene la Fiscalía un caso. Miren, ¿qué son los indicios? Son los hechos ciertos y probados, no supuestos. ¿Qué es la presunción? Es un juicio de valor que surge ¿de dónde? Es una operación lógica mental que se infiere ¿de qué? De los indicios probados. ¿Ha hecho la Fiscalía alguna referencia al procedimiento abreviado, que es justicia penal negociada? Por eso el profesor Ferrayoli, el padre del garantismo penal, repulsa el procedimiento abreviado. Perfecto Andrés Ibáñez también, porque como dice el profesor Zaffaroni, pasamos de la situación del preso sin condena a la condena sin pruebas. Y que queden claros, la Fiscalía dijo que en el procedimiento abreviado han aceptado nada de lo que se haya dicho y lo que haya sido admitido como cierto en el procedimiento abreviado puede ser esgrimido o utilizado como un elemento de prueba en contra del sargento Héctor Salinas Riva. Aquí, en esta audiencia, tiene que determinarse, más allá de una duda razonable, primero, si existen o no elementos suficientes del delito de delincuencia organizada. Y cuando esto se haya determinado, habrá además que inferir de las pruebas si la conducta del sargento Héctor Salinas Riva se adecua en la calidad que ahora ya le pone la Fiscalía de cooperador o una suerte de cómplice. Ni autoría ni complicidad. La conducta del sargento Héctor Salinas Riva fue una conducta idónea. Miren, hay que recordar en la construcción de la imputación objetiva, que no tiene que ser confundida con la responsabilidad penal objetiva. Así como dice el profesor Roxín, que vivimos en una sociedad de riesgo y que hay un riesgo permitido. Posiblemente el ejercicio de la función policial de por sí implica un riesgo y tiene que tomarlo el servidor policial. Pero en la construcción de la imputación objetiva es formidable lo que dice el profesor Gunter Jacob, en la teoría de los roles. Como dice Jacob, no todo es responsabilidad de todos. Yo le agrego, cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer, porque una conducta también de comisión por omisión es no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo. Pero en el caso presente, y tiene que ser apreciado con objetividad, la conducta de Héctor Salinas Riva no se apartó de su rol propio como Policía Nacional. Esa es una suposición perversa lamentablemente, de una investigación policial que está sirviendo como soporte a la Fiscalía sin pruebas. Y por eso, para ir concluyendo por el tiempo de ustedes, señores jueces, la Fiscalía no tiene un caso. No hay pruebas, ni siquiera de la existencia de un acto de delincuencia organizada. No hay droga, no hay muertos, no hay personas secuestradas, no hay armas. ¿Qué hay? Absolutamente nada. Este es un falso positivo. Y más lejos todavía, la posibilidad, ni siquiera remota, de que Héctor Salinas haya cooperado, como plantea hoy la Fiscalía, a este grupo de delincuencia organizada. Los hechos revelan la situación real de Héctor Salinas. Aprecien ustedes el contenido incluso de las escuchas o grabaciones. En ningún momento se habla de la decisión de cometer delito. Por eso reitero y ratifico. Héctor Salinas Riva, que sigue sirviendo a la Policía Nacional con 4 años de este perverso proceso y que está listo ya también para retirarse por el tiempo de servicio, tiene legítimo derecho a que este tribunal en sentencia ratifique su estado de inocencia. Muchísimas gracias. Bien.